Cuando dejas de contactar con una mujer, al principio no entra en pánico. Cree que es solo otro de tus juegos. Quizá estás ocupado, quizá estás de mal humor, quizá intentas que te persiga un poco. Ya lo ha visto antes. Pone los ojos en blanco. Se dice a sí misma que no va a contactarte primero. Pero tras esa apariencia de calma, su mente ya empieza a picar. ¿Por qué no te has escrito todavía? Después de unos días, empezará a mirar su teléfono con más frecuencia. Cada notificación le da un vuelco el corazón durante medio segundo. Pero nunca eres tú. Ahí es cuando la confusión se instala. Empieza a repasar mentalmente la última conversación, buscando una pista. ¿Dije algo malo? ¿Perdió el interés? ¿Está hablando con otra persona? Ahí es cuando el silencio empieza a surtir efecto. Empieza a susurrarle inseguridad a su confianza. Las mujeres viven de la conexión emocional, y cuando esa conexión se silencia, se vuelve insoportable. Tu ausencia empieza a resonar con más fuerza que tu presencia. Puede que se comporte bien en público, pero en el fondo no está en paz. El silencio es un espejo y la obliga a mirar lo que perdió. Pronto empieza a racionalizar. Se dirá a sí misma que no le importa. Publicará historias, selfies y frases sobre el amor propio y seguir adelante. Pero la verdad es que cada publicación es un cebo. Cada actualización está secretamente dirigida a ti. Espera que lo veas y rompas el silencio primero, porque quieres sentir que todavía te importa. Pero cuando no respondes, cuando te mantienes tranquilo, sereno, concentrado, es cuando algo dentro de ella se resquebraja. Empieza a sentir algo que nunca pensó que sentiría: rechazo. No del tipo del que hablas, sino del tipo silencioso que te carcome la mente. El tipo que la hace dudar de su poder. Entonces empiezan los celos. Empezará a imaginar escenarios. ¿Con quién podrías estar hablando? ¿Quién podría hacerte reír? ¿Quién te está prestando atención ahora? Las mujeres son detectives emocionales. Pueden percibir cuándo tu energía ha cambiado. Y cuando desvías tu atención, ella lo siente como el oxígeno que sale de una habitación. Empezará a poner a prueba tu silencio sutilmente. Quizás te envíe un emoji al azar, un hola de la nada, o algo como vi algo que me recordó a ti. Es su forma de comprobar si sigues emocionalmente disponible. Pero si te mantienes tranquilo, educado y distante, notará la diferencia. Ya no eres ese hombre que la perseguía. Te has convertido de nuevo en el hombre que tiene que ganarse. Y ahí es donde sus emociones empiezan a descontrolarse. Porque las mujeres anhelan seguridad. Cuando dejas de contactarla, eliminas esa seguridad. Te vuelves impredecible. No sabe qué piensas, qué sientes, ni si realmente has seguido adelante. Ese misterio despierta su curiosidad, y la curiosidad la lleva a la atracción. Después de un tiempo, empezará a sentir el peso de tu ausencia. Ya no será ira, sino anhelo. Empezará a recordar las cosas que daba por sentado, tu constancia, tu atención, tu estabilidad emocional. Tu silencio se convierte en prueba de tu fuerza, y esa fuerza la hace replanteárselo todo. Lo cierto es que la mayoría de las mujeres no se dan cuenta de lo que tenían hasta que tu energía desaparece. Cuando dejas de contactarla, la obligas a experimentar la vida sin tu presencia. Y una vez que siente ese vacío, empieza a anhelar la misma conexión que creía no necesitar. Al principio, puede que intente distraerse. Hablará con otros hombres, saldrá, se mantendrá ocupada. Pero nada de eso llena el mismo espacio. Porque, haga lo que haga, el silencio tiene una forma de volver a colarse. Es silencioso pero poderoso, y siempre le recuerda una cosa: que has dejado de importarle. Tu silencio se convierte en tu mejor arma. No se trata de jugar ni de manipular. Se trata de autoestima. Se trata de demostrar que valoras tu paz más que su atención. Ese tipo de confianza es magnética. Hace que te vea de otra manera. No como alguien que la necesita, sino como alguien a quien debe recuperar. Cuando finalmente se da cuenta de que no volverás por tu cuenta, su orgullo empieza a desmoronarse. La mujer que antes ignoraba tus mensajes ahora revisará tu perfil a diario.
empezará a recordar el sonido de tu voz, la calma de tu presencia y la comodidad de tu constancia. Ahí es cuando el arrepentimiento empieza a florecer. Las mujeres son criaturas emocionales, y el silencio desencadena emociones más rápido que cualquier discusión. Cuando te quedas callada, no estás desapareciendo. Estás dejando que su imaginación trabaje por ti. Y créeme, su imaginación siempre te hará más poderoso que cuando la perseguías. Eventualmente, ella llegará a un punto crítico. Quizás sea tarde en la noche, cuando esté en la cama, revisando tus viejos mensajes, preguntándose cómo perdió tu atención. Ahí es cuando te contactará, no porque se sienta sola, sino porque tu silencio le ha recordado lo que vales. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Rompen el silencio demasiado pronto. Regresan en cuanto ella reaparece. No lo hagas. Porque el poder del silencio solo funciona cuando está respaldado por el autocontrol. No te quedas callado para recuperarla, sino para recuperarte a ti mismo. Y cuando se dé cuenta de que realmente has encontrado la paz sin ella, es cuando sentirá la emoción más profunda que una mujer puede sentir, el arrepentimiento. Se dará cuenta de que al alejarse, no solo perdió la atención, sino que perdió el acceso a un hombre que conocía su valor. Al principio, actuará como si tu silencio no importara. Revisará tus mensajes y sonreirá con suficiencia, fingiendo que está bien. Incluso se convencerá de que has seguido adelante. Pero la mente humana es cruel cuando empieza a extrañar lo que solía ser constante, porque cuando dejas de contactarla, empezará a sentir algo que no había sentido antes. Duda. Duda sobre sus decisiones. Duda sobre su importancia. Duda sobre si alguna vez la valoraste de verdad o si ya la has reemplazado. Al principio, intentará distraerse con ruido. Amigos, redes sociales, navegación interminable, conversaciones sin sentido. Pero el silencio tiene una extraña forma de atravesar el ruido. No importa cuánta atención se rodee, no se sentirá igual que la tuya. Esa presencia tranquila y masculina que le brindaste, la forma en que la hiciste sentir segura sin palabras, no se puede replicar fácilmente. Y cuando se dé cuenta de eso, el silencio empezará a doler. Intentará racionalizar tu ausencia. Quizás esté ocupado. Quizás se esté haciendo el difícil. Quizás todavía esté enojado. Pero después de un tiempo, esas excusas pierden su validez. Porque en el fondo, ella sabe que esto ya no es un juego. Esto es desapego. Y nada aterroriza más a una mujer que un hombre que se ha desprendido emocionalmente de verdad. Ahí es cuando su curiosidad se convierte en ansiedad. Empezará a revisar tu página con más frecuencia. Buscará cualquier señal de movimiento. Nuevos seguidores, nuevas fotos, nueva energía. Cada actualización tuya se sentirá como un mensaje, aunque no tenga nada que ver con ella. Porque cuando un hombre se queda callado, la imaginación de una mujer se convierte en su portavoz más potente. Y aquí está el giro. Tu silencio la obliga a verse a sí misma desde tus ojos. Empieza a pensar en las cosas que dijo, las veces que te rechazó, los momentos en que te dio por sentado. Esa reflexión silenciosa se convierte en incomodidad emocional. Y la incomodidad siempre hace que la gente quiera actuar. Ahí es cuando empieza a pensar en contactar. Redactará mensajes que nunca envía. Hola, desconocido. Solo quería saber cómo estás. Vi algo que me recordó a ti. Se quedará mirando esas palabras, preguntándose cómo responderás, si es que respondes. Pero tu silencio, esa calma controlada, tiene más poder que cualquier respuesta. Porque no es ira, es indiferencia. Y la indiferencia es letal. Cuanto más callado permanezcas, más empezará a buscar claridad. Preguntará a sus amigos qué piensan, acechará tu círculo social. Tal vez incluso te pondrá a prueba publicando algo para llamar tu atención. Pero cuando no reaccionas, se da cuenta de algo aterrador. Ya no estás bajo su hechizo. Ella no es tu prioridad emocional. Solo es parte de tu pasado. Entonces, empezará a recordar las pequeñas cosas. El sonido de tu risa. La forma en que solías mirarla. El consuelo de saber que siempre estabas a un mensaje de distancia. Esa nostalgia se mezcla con la culpa, y la culpa poco a poco se convierte en anhelo.
Es entonces cuando empieza a desear poder volver atrás, volver a la versión de ti que se preocupaba demasiado. Pero el silencio cambia a un hombre. Le da perspectiva, le da fuerza. Mientras ella se cuestiona, tú evolucionas, trabajas, sanas, te reconstruyes. Has aprendido a encontrar la paz sin ella. Y ese cambio en tu energía es lo que ella siente con más fuerza. No es que te hayas ido, es que ya no la necesitas. Esa comprensión la golpea más fuerte que cualquier ruptura, porque en su mente, ella creía que ella era el premio. Pensaba que siempre volverías corriendo. Pero cuando no lo haces, cuando te mantienes tranquilo, distante y concentrado, es cuando comprende que siempre fuiste el premio. Las mujeres son estrategas emocionales. Se sienten atraídas por la energía que no pueden controlar por completo. Tu silencio invierte la dinámica de poder. Te conviertes de nuevo en el misterio. Te conviertes en el desafío. Te conviertes en el hombre que ella debe ganarse. Y en el fondo, toda mujer quiere ganarse al hombre que respeta. Tu silencio también te separa del resto. La mayoría de los hombres se derrumban rápidamente. Suplican, discuten, dan demasiadas explicaciones. Pero cuando no dices nada, cuando simplemente desapareces con serenidad, demuestras dominio emocional. Esa disciplina hace que te vea como alguien excepcional, y la rareza genera deseo. Con el tiempo, volverá a racionalizar sus emociones. Se dirá a sí misma, probablemente nunca le importó. Pero incluso mientras lo dice, no lo creerá, porque el silencio no proviene de la falta de emoción, sino del control. Y ese control la hace sentir algo inexplicable, atracción mezclada con miedo. Con el tiempo, te pondrá a prueba de nuevo. Quizás esta vez te contacte directamente. Quizás mencione una broma privada o te haga una pregunta que solo tú puedes responder. Pero tu respuesta, o la falta de ella, lo definirá todo. Porque el hombre que se mantiene firme en el silencio le muestra algo que las palabras nunca podrían. Que la paz siempre estará por encima del orgullo. Y es entonces cuando siente el mayor arrepentimiento. No porque perdió a un hombre que la amaba, sino porque perdió a un hombre que podría haberla cambiado. Un hombre que eligió el silencio al caos. Un hombre que se valoró lo suficiente como para alejarse en silencio. Nunca lo admitirá en voz alta, pero lo sentirá cada vez que conozca a alguien nuevo. Porque en el fondo, ella sabe que nadie más igualará jamás ese silencio. Ese silencio que no era vacío, sino poderoso, lleno de significado, lleno de lecciones. Cuando dejas de contactarla, algo en su orgullo se resquebraja, pero al principio no lo demostrará. Fingirá que está bien, se reirá más fuerte, publicará fotos luciendo feliz, tal vez incluso se lanzará a los brazos de otro hombre, solo para demostrar que ha seguido adelante. Pero en el fondo, te está observando. Espera tu reacción. Porque no le importa ese chico nuevo. Le importa si todavía te importa. La primera etapa es la negación. Se dice a sí misma, pronto te escribirá, siempre lo hace. Espera ese mensaje que solía llegar a medianoche, la llamada que siempre la recibía cuando estaba molesta. Pero cuando no llega, empieza a sentir un nuevo tipo de silencio, uno que no es paz, sino castigo. Luego viene la segunda etapa, la curiosidad. Empieza a preguntarse qué estás haciendo, dónde estás, con quién estás. Podría preguntarles a amigos en común sobre ti casualmente, fingiendo que no es para tanto. Pero en su interior, se muere por saber si tu silencio es intencional o accidental. Cada día sin mensaje alimenta su ansiedad. Tu silencio se convierte poco a poco en su obsesión. Revisa tu perfil, analizando cada detalle. Se da cuenta de que estás activo, pero no te acercas. Eso hiere su orgullo más que cualquier palabra dura. Porque ahora ella ya no tiene el control. Tú sí. Empezará a crear historias en su mente. Tal vez has seguido adelante. Tal vez has cambiado. Tal vez finalmente te cansaste de ser la única a la que le importaba. Esos pensamientos la torturan, porque lo único que toda mujer odia es perder el control emocional sobre un hombre que una vez la adoró. Ahí es cuando empieza a portarse mal. Publicará algo sugerente,
tal vez una indirecta sutil para ponerte celoso. Pero cuando no respondes, cuando mantienes tu silencio y tu energía serena, la vuelves loca, porque ahora se está dando cuenta de que es invisible para ti. La tercera etapa es la ira. Puede que hable mal de ti con sus amigas, diciendo cosas como es inmaduro o no le importas. Pero sus palabras son mentiras para proteger su ego. Lo que en realidad está diciendo es, no puedo creer que sea lo suficientemente fuerte como para dejarme ir. Es entonces cuando empieza a respetarte de nuevo, aunque no lo admita. El silencio crea misterio, y el misterio crea atracción. Has pasado de ser predecible a ser impredecible, y ese cambio desencadena su instinto femenino de perseguirte, porque ahora no está segura de su lugar en tu vida. Y la incertidumbre, para una mujer, es adictiva. Pronto, empezará a recordar. Revisará tus viejos mensajes, releerá tus conversaciones, tal vez incluso sonría con tus viejos chistes. Se dará cuenta de cuánta paz y estabilidad trajiste a su mundo. Es entonces cuando el arrepentimiento empieza a infiltrarse como humo, silencioso, invisible, pero asfixiante. Por la noche, cuando estás sola, ese silencio se hace más fuerte. Piensa en lo que podría haber hecho diferente, en cómo podría haberte tratado mejor. Ese es el precio de dar por sentado a un buen hombre. Porque tu silencio no solo te quita las palabras, sino también la energía, la presencia, la atención. Y esa ausencia se vuelve inolvidable. Para cuando se da cuenta de que quiere hablar de nuevo, ya estás en un lugar mental diferente. Has seguido adelante, te has vuelto más fuerte y has reconectado con tu propio propósito. Ya no necesitas su validación. Y esa evolución es lo que más la afecta. Intentará volver, pero su tono será diferente esta vez. Más suave. Vacilante, respetuoso, porque ahora sabe que no está tratando con la misma versión de ti. Está tratando con un hombre que aprendió a controlarse a través del silencio. Un hombre que puede irse sin hacer una escena. Un hombre que ya no te persigue. El silencio le enseña una lección que las palabras jamás podrían. Que perder tu atención es mucho peor que perder una discusión. Le hace comprender que tu presencia era un privilegio, no una garantía. Y una vez que lo comprenda, empezará a extrañarte en momentos inesperados, mientras conduce, mientras trabaja, mientras se ríe con alguien. Pero la belleza del silencio es esta. No solo la cambia a ella, te cambia a ti. Te obliga a afrontar tus emociones, a reenfocarte y a fortalecer tus límites. Dejas de reaccionar y empiezas a liderar con serenidad. Ese cambio te transforma en el tipo de hombre que siempre quiso, pero que ya no puede alcanzar. Cada vez que mira su teléfono y no ve tu nombre, ese silencio refleja su error. No es solo silencio, es un recordatorio de que una vez tuvo tu atención y la perdió. Y nada atormenta más a una mujer que saber que no puede recuperar la misma versión de un hombre que una vez la amó profundamente. Recordará tu paciencia, tu amabilidad, la forma en que solías escuchar. Pero ahora esos recuerdos solo le traerán incomodidad, porque sabe que alejó algo real. Ese es el castigo invisible que impone el silencio. Sin ira, sin venganza, solo una distancia serena que dice, ya no tienes acceso a mí. Cuando dejas de contactarla, actuará como si no le importara. Pero no te equivoques, lo siente. Cada mensaje sin leer, cada día en silencio, cada llamada perdida que nunca regresa, empieza a herir su ego. Puede que se ría y publique selfies como si estuviera viviendo su mejor momento, pero detrás de esa sonrisa se acumula una tormenta de curiosidad, confusión y arrepentimiento. Lo primero que notará es la ausencia de atención. Ese flujo constante de validación que solías darle, tus cumplidos, tus llamadas, tu cariño, ha desaparecido. Y de repente, empieza a preguntarse por qué se siente tan silencioso. Porque lo que las mujeres no dicen en voz alta es que se vuelven adictas a la atención, sobre todo cuando es constante y genuina. Entonces empezará a poner a prueba. Quizás te envíe un emoji al azar, un hola, o le dé me gusta a una de tus publicaciones después de semanas de silencio. No es casualidad.
Es su forma de decir, ¿sigues pendiente de mí? Pero la verdadera prueba está en tu reacción, o en la falta de ella. Porque cuando no respondes, o lo haces con calma y sin emoción, es cuando su mente empieza a dar vueltas. Revivirá viejos momentos en su cabeza. Las veces que la perseguiste, las veces que te importó demasiado, las veces que te ignoró. Recordará cómo antes esperabas sus respuestas y cómo ahora parece que no te das cuenta de que se ha ido. Ese es un cambio que toda mujer siente en el fondo. No es rechazo, es evolución. A medida que el silencio continúa, empezará a idealizarte. Así es, empezará a verte con otros ojos. El hombre que antes daba por sentado de repente se vuelve misterioso. La misma energía que antes se encontraba demasiado disponible, ahora le parece escasa y valiosa. Tu ausencia le da espacio a su imaginación para reescribir la historia, y en su nueva versión, eres tú quien se escapó. Pero la verdad es que tu silencio no solo la afecta, sino que desafía su orgullo. Las mujeres son emocionales, pero también competitivas. Cuando se da cuenta de que ya no tiene control emocional sobre ti, no se trata solo de extrañarte, sino de perder poder. Y esa pérdida de poder la vuelve loca. Incluso podría empezar a usar la psicología inversa. Publicar cosas que parecen indicar que está saliendo con alguien, viajando o brillando. Pero eso no es confianza, es un mecanismo de afrontamiento. Espera que reacciones, comentes o rompas el silencio primero. Quiere pruebas de que aún tiene influencia sobre tus emociones. Sin embargo, cuanto más tiempo guardes silencio, más pierde fuerza su juego, porque con el tiempo, la atención que intenta captar de ti empieza a sentirse vacía cuando no muerdes el anzuelo. Empezará a preguntarse, ¿por qué no reacciona? ¿De verdad ha seguido adelante? Ahí es cuando la curiosidad se convierte en pánico emocional. Sus pensamientos darán vueltas por la noche. Revisará tu perfil, quizás incluso escriba un mensaje y lo borre antes de enviarlo. Porque se está dando cuenta de algo. Te subestimó. Pensó que siempre volverías, pero tu silencio le demuestra que has aprendido a respetarte a ti mismo. Y nada es más atractivo para una mujer que un hombre que se respeta a sí mismo. Pronto, el silencio se vuelve demasiado fuerte como para ignorarlo. Ahí es cuando se quiebra. Quizás te envíe un mensaje casual con un ¿cómo has estado?, fingiendo que no es nada. Pero lo sabrás. Lo es todo. Es su orgullo desmoronándose poco a poco porque necesita saber que todavía te importa. Tu respuesta, o la falta de ella, ahora tiene peso. Si mantienes la calma, la brevedad o incluso la distancia, lo percibirá de inmediato. Se dará cuenta de que ya no te domina emocionalmente. Y esa pérdida de control es lo que realmente la hace arrepentirse. Lo más irónico, el mismo silencio que antes creía debilidad ahora representa fortaleza. La misma distancia que creía frialdad ahora parece confianza. Has cambiado la dinámica por completo sin decir una sola palabra. Ahora busca cerrar el tema, pero no existe cuando la otra persona ha seguido adelante en paz. Intentará encontrar razones para acercarse, tal vez incluso disculparse o decir que te extraña. Pero en el fondo sabe que no solo te extraña a ti, sino que extraña la versión de sí misma que sentía cuando estabas cerca. Y ahí reside el verdadero poder del silencio. La obliga a enfrentarse a sí misma. La hace confrontar sus patrones, su ego, su necesidad de validación. Te has convertido en su espejo, reflejando todo lo que ella intentaba ocultar. A estas alturas, ya no persigues nada. Te has vuelto distante, centrado en tus objetivos, quizás incluso más feliz. Ella lo verá y le dolerá, porque nada duele más que ver al hombre que daba por sentado brillar sin ella. Sus mensajes sonarán más suaves ahora. Usará frases como «solo estaba pensando en ti» o «extraño cómo eran las cosas antes». Pero la verdad es que extraña cómo la hacías sentir. Eras su punto álgido emocional, y ahora ese punto álgido se ha ido. Al principio, cuando te quedas en silencio, actuará con indiferencia. Se mostrará tranquila, incluso presumida, como si tu ausencia no la afectara en absoluto. Se dirá a sí misma, volverá,
porque está acostumbrada a que los hombres se dobleguen cuando la ignoran. Pero esta vez es diferente. No estás intentando contactar. No estás pendiente de ella. No le estás dando la seguridad emocional que antes necesitaba, y ahí es cuando la inquietud empieza a apoderarse de ella. Tienes que entenderlo. El silencio es lo único que las mujeres no pueden controlar. Pueden discutir, culpabilizar, manipular, seducir o incluso hacerse la víctima, pero no pueden discutir con el silencio. Es como mirarse en un espejo que no les devuelve nada. Expone su impotencia. Y cuanto más se da cuenta de que no puede obtener una reacción de ti, más desesperada se siente por obtenerla. Al principio, intentará un cebo sutil, una publicación al azar que insinúe lo increíble que es su vida, una cita sobre sanar o seguir adelante. Tal vez incluso una frase críptica como «algunas personas simplemente no aprecian las verdaderas». No caigas en la trampa. No es sanación, es un cebo. Está buscando tu atención sin tener que admitir que te extraña. Cuando eso no funciona, empezará a irritarse. Esa irritación proviene de su ego, no de su corazón, porque ahora se está dando cuenta de algo doloroso. Ya no es el centro de tu mundo. No controla tus emociones. Has recuperado tu poder. Y para una mujer que se nutre de la validación emocional, eso es una pesadilla. Su siguiente paso: intentará imitar tu silencio. Pensará, a eso pueden jugar dos. Pero en el fondo, está inquieta. Mira su teléfono más a menudo de lo que admite. Cada vez que se enciende la pantalla, espera que seas tú. Pero nunca lo eres. Tu ausencia empieza a resonar más fuerte que cualquier mensaje que pudieras haber enviado. Entonces llega la fase de reflexión. Empezará a preguntarse, ¿lo presioné demasiado? ¿Conoció a otra persona? ¿Fui demasiado fría? El mismo hombre que una vez creyó poder reemplazar fácilmente, ahora se siente irreemplazable. Tu silencio la obliga a evaluar cada decisión que tomó y que la llevó a esta distancia. Y esa reflexión duele. La mente de una mujer es emocional, pero también imaginativa. Cuanto más tiempo permaneces en silencio, más llena los espacios en blanco. Te imagina mejorando, sonriendo, tal vez incluso entreteniendo a nuevas mujeres. Se imagina que ya no te importa, y eso la mata. Porque las mujeres quieren importar. Anhelan saber que todavía tienen un lugar en tu mundo. Y cuando no lo tienen, eso sacude por completo su sentido de valor. Ahora está en conflicto. Su orgullo le dice, «cállate». Sus emociones gritan, «acércate». En esa guerra interna es donde tu silencio gana, porque cada momento que pasa librando esa batalla es otro recordatorio de que has dominado algo que la mayoría de los hombres nunca logran: el control emocional. Con el tiempo, sus redes sociales podrían empezar a cambiar. Las publicaciones que transmitían confianza se desvanecen, reemplazadas por otras más nostálgicas o vulnerables. Tal vez reenvía un viejo recuerdo o una canción que le recuerda a ti. Eso no es coincidencia, es una fuga emocional. Su subconsciente está tratando de reconectarse sin romper las reglas de su ego. Tu respuesta, si la hay, lo determina todo. Si te mantienes distante, educado pero firme, la conmocionarás aún más. Porque es entonces cuando se da cuenta de que realmente has evolucionado. Ya no buscas su validación, has encontrado paz en tu propio silencio. Y una vez que una mujer se da cuenta de que ya no puede controlar tus emociones, comienza a respetarte de nuevo. El respeto suele preceder a la atracción. La atracción reaviva la curiosidad. La curiosidad lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es entonces cuando finalmente siente lo que tú una vez sentiste. Así que no rompas el silencio. Deja que lo sienta. Deja que se ahogue en sus propias preguntas. Deja que se pregunte cómo un hombre que creía tener a su alcance se convirtió en el hombre en el que no puede dejar de pensar. Porque cuanto más tiempo guardes silencio, más profundamente se asienta esa comprensión y más fuerte se oye tu ausencia. Al final, el silencio no es venganza, es una revelación. Le muestra en quién te has convertido y le recuerda lo que perdió. Así es como se mueven los hombres de verdad, no con palabras,
sino con un dominio emocional que la sacude hasta lo más profundo.